Vale, un poquito relacionado con esta última parte que veíamos con este relieve de Hatshepsut, de esta damnatio memoria, o incluso con ese puñal que había machacado al pobre signo jeroglífico de Apophis, em, está absolutamente, pero absolutamente intrincado. Es decir, tú, como un poco parafraseando el título de un libro muy recomendado de Richard Wilkinson, tú puedes leer la imagen egipcia, pero puedes leer en el sentido escriturario también las inscripciones. Y muchas veces están relacionadas. Si puedes pinchar el relieve de Raenkai como uno de los ejemplos característicos. A ver, perfecto. Esto, nuevamente, este relieve es un segmento, ¿eh? Hay que imaginar que, un poco como las ocas de Meidum, forma parte de un muro, de una tumba de Raenkai. Pero hace entender muy bien a lo que me refiero. Sin tener conocimientos de escritura jeroglífica, tú claramente puedes ver qué es lo que está sucediendo en esta escena, ¿no? Vemos una persona que está atando, laceando, si quieres, a una cabra montesa o un ibix, ¿no? Un íbice. Y lo está dominando en un terreno más o menos montañoso en el que hay incluso una plantita. Con lo cual, eso es fácilmente comprensible. Veis que en la parte inferior hay una inscripción jeroglífica en los pies, pero se puede incluso ver que formaría parte como de otro segmento, ¿no? Porque estaría como hundida dentro de la tierra. Me refiero a la parte inferior. eh, Como esto forma parte de todo un muro, en realidad esta inscripción hace referencia a la escena que está debajo. Con lo cual esta la obviaremos. Por contra, si subimos, es decir, si miramos la imagen para arriba, nos fijamos que la otra inscripción, esta inscripción que tiene sobre las cabezas, esta sí que parece absolutamente ligada y de hecho se puede incluso ver un marco, ¿no? de la losa que de algún modo encuadra esta escena. Y en esta inscripción en jeroglífico, que se pueden ver distintos signos orientados hacia la izquierda, esto se podría ver, por ejemplo, por el pajarito, ¿no? El pájaro que se ve en la parte central, ¿vale? Que es un alimoche. Si miráis dónde está el pico, están mirando hacia la izquierda. Entonces, los signos jeroglíficos siempre se orientan hacia el inicio son muy educados y siempre miran al inicio del texto, ¿no? Con lo cual, eso significa que el primer signo jeroglífico que nosotros deberíamos leer es esa especie como de elemento doblado, ¿no? Que parece como exactamente ese, justo el primero de todos, el de la izquierda, correcto, que representa una tela que está doblada. ¿Vale? Este sería el primer signo y de ahí iríamos leyendo hacia la derecha. La escritura jeroglífica se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Normalmente se escribía más de derecha a izquierda que izquierda a derecha, pero da lo mismo. Se puede leer de arriba a abajo y algunas veces de abajo a arriba. En este caso, el sentido de lectura de toda esta inscripción sería de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Con lo cual, el primer signo es ese que hemos visto, esa especie como de tela doblada. Después estaría el cuadradito, luego la trenza y a continuación de ese bloque en el que hay tres, de arriba abajo, primero las olitas, entonces el signo de la izquierda, que es una caña emplumada, el pajarito, luego esa caña emplumada nuevamente y debajo las olitas y luego los otros dos, ¿vale? Para que entendamos, no es mi intención no es hacer una clase de escritura jeroglífica, es simplemente para que veáis cómo está ligado. Pues bien, aquí lo que te pone es Seper Nia in Seper, Sependu, algo así. ¿Qué significa eso? Significa literalmente eh, el íbice, ¿no? Eh, lacear, o lacear el íbice, para ser exactos, este sepej sería lacear, el signo de la cuerda es una cuerda entrelazada, hace referencia a lacear. Este nia es la palabra para íbice, para ibex, para la cabra montesa. Esta caña emplumada que debajo tiene las olitas es una partícula que es in,
que lo que hace es introducir un complemento de agente, como si fuese una pasiva, ¿no? Y luego los últimos dos signos vendrían a significar cazador, con lo cual la traducción sería lacear al íbice por parte del cazador. Es exactamente lo que está sucediendo. Es como si tú en una ilustración debajo pusieras una nota al pie, ¿no? Una figura 1 y describieses lo que hay. Pero con una salvedad. Jamás en una escritura, si tuvieses simplemente la epigrafía, si tuvieses únicamente la inscripción jeroglífica o si tuvieses su versión paleográfica, ¿vale? Algo más cursiva, jamás lo habrían escrito así, por un motivo, y es porque falta el último signo de cada uno de estos términos, que es el determinativo. El determinativo, como os dije anteriormente, es un signo que adscribe esa palabra a un campo semántico y que de algún modo ayuda a entenderlo. Entonces, el determinativo del verbo lacear es una cuerda estirada como, imagínate un lazo del oeste, ¿no? Como si estuviese laceando. Lo tenemos, en el dibujo está. El determinativo de la palabra del término nia, que es de íbice, es un íbice, una cabra montesa. Y el determinativo del término para cazador es una persona. Con lo cual, ¿qué es lo que ha sucedido? Que los signos determinativos han caído a la escena y se han magnificado. De modo que está absolutamente entrelazado lo que es la inscripción con lo que es la escena. Este es un caso muy sencillo. Únicamente es como si el dibujo que alude y que además sirve como signo determinativo hubiese descendido. Sin adentrarnos demasiado para no irnos a dormir a las 4 de la mañana haciendo esto, si me pones el ejemplo del pectoral, solo para que veáis hasta qué nivel puede llegar esto. Y esto se repite siempre en las escenas de los muros. Esta no, la siguiente, correcto. El pectoral, perdona, el siguiente. En los muros, en las joyas como esta, esto es una constante. Tú puedes ir al Museo del Cairo, puedes ver en la sección de la joyería de Tutankamón una pieza como esta y te puedes deleitar de la preciosidad, del preciosismo, de la meticulosidad que tiene esta joya e incluso puedes admirar los materiales con los que está hecho, ¿no? Es de oro, es de cornalina, tiene probablemente una pequeña inscripción en hay una pequeña incrustación, perdón, en lapislázuli en algunos lugares, etcétera. Puedes pasar a un segundo nivel, que es una descripción iconográfica, en el sentido de Panofsky primer nivel, puramente, y decir qué es lo que ves. Lo que vemos, si te fijas, es lo que vimos con Narmer, ¿no? Es arquetipo de escena de masacre del enemigo, que está Faraón alzando la maza y golpeando, o a punto de golpear, a un enemigo que está debajo. Y enfrente de ellos hay un par de cartuchos con el nombre y una serie de signos jeroglíficos, ¿correcto? Y encima, amparándolo todo, un enorme buitre con las alas abiertas. Esto podrías ver o leer este pectoral, más allá de su valor orfebre, como una escena de orden dominando el caos. Pero lo que realmente denota este vínculo tan intenso entre la escritura y la imagen es que em, se puede ir leyendo cada uno de los distintos elementos que aquí están presentes. Es decir, en un orden, es un poco complejo, no hace falta ahora adentrarnos, lo dejamos para una segunda charla, pero podrías ir leyendo toda una retahíla enterita que empezaría por la figura principal de este buitre, que es una diosa, y que si te fijas justo sobre lo que serían no sé si se denominará hombros o espaldas de un buitre, me imagino que no, pero sobre ello ves que hay como dos semicírculos, ¿no? Dos cestitas y al lado de estas hay, correcto, esta otra cosa como alargada con unos pinchitos. Esto sí que es muy sencillo de leer. El cestito sería net, que es señor, o en este caso señora, ¿no? Como título. Y la parte alargadita con el pincho es cielo. Con lo cual, en realidad tú dirías, ¿qué estoy viendo aquí? Estoy leyendo Nehbet, que es la diosa que está representada, señora del cielo, ¿vale? Luego, a la derecha en las plumas, Geneket Tawi, gobernadora
Geneket es esa especie como de paralelepípedo rojo que debajo tiene una semicircunferencia azul, sería la parte femenina, es gobernadora, y dos tiras azules, que es el término para tierra, ¿no? Pues gobernadora de las dos tierras. Y así todos y cada uno de los elementos que están ahí inseridos, ¿no? Y por tanto, esto en realidad es una titulatura larga, que la podrías leer enterita, de una especie como de admonición hacia una gobernadora, una diosa que es gobernadora del cielo, en este caso, que es la diosa Nerbet, y que está protegiendo, está amparando, está dando vida y estabilidad a un faraón. En este caso sería un faraón del Reino Medio, Sesios III, que estaría dominando a los enemigos, etcétera, etcétera. Y por tanto, este pectoral, quien lo llevase, que probablemente era para la princesa, para la hija de Faraón, no era únicamente un aderezo decorativo, sino que ahí mismo se estaba subrayando, se estaba haciendo hincapié y por tanto tornando real por esta idea de la magia simpática, que este faraón va siempre a dominar el caos y que va a estar amparado y va a estar protegido ni más ni menos que por la diosa tutelar del Alto Egipto, que es la diosa Nekhbet. Entonces, este simbiosis, este sincretismo entre la imagen y la escritura es constante. Pasamos al último ejemplo muy rápido, que hace que una Estos estela. son incrustaciones de lapislázuli, perdón, Sí, Miquel. correcto. Esto es esta pieza que está en el Museo del Cairo, forma parte de este tesoro de Tutankamón. Si quieres, tiene cornalina, tiene lapislázuli, tiene oro, tiene una pequeña parte de electro, es decir, es una pieza que de por sí, a nivel material, si quieres, tiene un valor enorme. ¿Vale? Es una pasada. Como decía, esta última estela, que probablemente pasaría desapercibida en una visita en el Louvre, porque es otra estela más de las muchas que hay, nos muestra a una figura que tiene una trenza. Esto ya nos da una pista, porque los modelos característicos y los signos jeroglíficos, cuando hay una figura con una trenza y que encima se mete el dedo en la boca, es un niño, con lo cual nos está mostrando teóricamente a un niño, ¿de acuerdo? Que está sentado y está sentado sobre una suerte de cojín eh, eh, con una concavidad en la parte inferior, ¿no? Y delante suyo tiene un cartucho. Y este cartucho que tiene frente a su rostro es probablemente, si no el cartucho que más a menudo te encuentras en Egipto, estaría entre los tres que más, porque es de Ramsés II. Y Ramsés II hizo muchísimas construcciones y puso su nombre en muchísimos objetos, ¿no? Con lo cual lo ves constantemente. Entonces es fácil de reconocer. Usermat Ra, Setepen Ra. No pone Ramsés, sino es el otro nombre, el nombre en Nesubit. Bien, ¿cuál es el problema o cuál es la grandeza? Em, si pone el cartucho, es que ya es faraón, pero Ramsés II no fue faraón de niño, con lo cual aquí hay una incongruencia, si quieres, a nivel documental. Es decir, si se le representa como faraón, no se le debería representar como niño, y si se le representa como príncipe Ramsés, no debería tener el cartucho aún. Entonces, ahí hay como una incongruencia. Esta incongruencia en realidad, una vez más, siento repetirme, es debido a esta idea de la performatividad de la magia simpática, aquello que va a ser, para, y así lo ligamos un poquito con lo de las pirámides, para mostrar a un Ramsés II en lo que es en potencia y va a devenir en acto. ¿Por qué? Porque uno de los signos jeroglíficos por antonomasia que muchas veces encontraremos es el de dos colinas con un disco solar en medio. ¿De acuerdo? Estas dos colinas con un disco solar en medio es el signo jeroglífico de horizonte, en el sentido no únicamente físico, ¿no? El lugar donde se pone el sol y donde aparece, sino en el sentido simbólico, porque es el lugar de inicio y de fin del día y por extensión del tiempo. Es la imagen paradigmática de la continuidad. Claro, si haces un poco grande la imagen, verás que este asiento, no, perdón, lo he dicho mal, es decir, hacerla pequeña para que se vea en contexto, ves, el cojín tiene esta forma, precisamente es un cojín, para que se asimile, se asemeje a las dos montañitas del signo jeroglífico, si alguien lo quiere buscar es el N26 en la clasificación, y es estas dos montañitas
que es el signo de montaña. Pero cuando estas dos montañitas tienen el disco solar en medio, ya deviene en horizonte y en todo lo que te he explicado. Con lo cual, ¿en qué se ha convertido aquí este príncipe? Se ha convertido en el sol. Es decir, este juego, esta especie como de trampantojo, hace que en lugar de haber un sol, la figura de Faraón sustituya al sol, o dicho de otro modo, con lo que había pasado con Keops y Kefren, él se considera a sí mismo el propio sol, el propio Ra, y por tanto él es el principio y el fin de las cosas. Y como es el principio, es el fin de las cosas, en realidad él ya es o va a devenir o siempre ha sido en potencia y devendrá en acto el faraón, cartucho que tienes a la derecha, y para acabar a la izquierda, detrás de su cabeza, aquí, justo aquí, ves que hay como dos grupitos de signos jeroglíficos. La serpiente, que se ve que debajo tiene como una semicircunferencia y una rayita, es el primer grupo, y debajo de esta serpiente, el semicírculo y la rayita, vemos esto donde está justo ahora el cursor, que es dos trenzas que enmarcan un sol. Bien, estos dos términos son los dos términos, eran así de chulos los egipcios, no tenían un término que ya es difícil, sino dos para definir eternidad. Es decir, eternidad, que ya de por sí es difícil, se define según dos tipos de eternidad: la eternidad lineal y la eternidad cíclica. La eternidad lineal es aquella eternidad representada, por ejemplo, por el dios Osiris, es decir, una vez está muerto es para siempre el dios de los muertos, y la eternidad cíclica es la definida por el dios Ra, porque es una eternidad que, esperemos que sea así, jamás dejará de salir el sol, se pondrá, morirá simbólicamente, pero renacerá. Entonces, lo que te está diciendo, ahora ya pasamos a la parte justo superior, lo que se lee es que allí lo que pones mi Ra, es decir, Rameses segundo ejerce en tanto que Sol como el propio Sol, eh, para que nos entendamos en inglés, forever and ever, ¿no? Es decir, para siempre y por siempre, eternamente lineal y eternamente cíclico. Estos juegos, que los ingleses o la egiptología anglosajona utiliza el término rebus, y que de hecho es mejor porque nosotros lo traducimos por jeroglífico, es decir, cuando tú vas a un periódico, detrás tienes los crucigramas, la sopa de letras y el jeroglífico, ¿no? Estos juegos entre palabra y dibujito. Lo malo es que, como estamos hablando de egiptología y los jeroglíficos son también el sistema de escritura, uno se hace un poco un lío, ¿no? Entonces, estos rebus, estos juegos gráficos, están a la orden del día, igual que el resto. Y por tanto, solamente son posibles por esta fusión entre escritura e imagen o arte en el Antiguo Egipto. ¿Sí? No sé Wow. si... Alucinante, la verdad. Toda la cultura del antiguo Egipto, Miquel, está cargada de semiótica. Sí, Qué mejor manera de concluir, si te parece bien, que con sí. las tumbas privadas como ejemplo de la misma, ¿no? Sí, totalmente. Más que nada porque las tumbas privadas, y así también cerramos con otra imagen de pintura, la más característica, muchas veces se han venido en denominar tumbas que representan imágenes de la vida cotidiana, ¿no? Y esto puede llevar a confusión, un poquito en el mismo sentido de este significado más de objeto que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque no es únicamente un objeto, no es un documento, no es un retazo o un retrato incluso de la vida cotidiana, sino que es un constructo simbólico, desiderativo, artificial y profundamente cargado de simbolismo, profundamente, densamente. Por eso hacías muy bien en decir lo de la semiótica, porque realmente la semiótica lo que hace es eh, leer y comprender los signos, ¿no? Entonces, la imagen egipcia, en realidad, yo creo que el enfoque más adecuado es el de la semiótica. Y entender que aquí, más allá de ver en este muro oeste de la tumba de Nacht, que hay pues una pareja que están viendo una serie de escenas arriba y abajo, todo esto, en realidad, lo podemos seccionar, lo podemos compartimentar, podemos entender que es una agrupación de distintos signos que tienen distintas lecturas individuales, pero que funcionan en grupo, ¿no? De forma compacta. Por ejemplo, si puedes pinchar una de las imágenes, la que tenemos general, la de la izquierda respecto a esta, que se ve un banquete,
Es decir, la que vas a pinchar ahora, correcto. Aquí eso es un trocito de la tumba de Nebamón en la que se ve una escena de banquete. Uno de los típicos temas que aparecen en estas tumbas, no perdamos de vista que es una tumba y por tanto que esto estaba normalmente cerrado, era la capilla de culto, se podía visitar, pero no está en la plaza del pueblo, es una tumba, ¿vale? Era la escena de banquete. En esta escena de banquete hay un montón de elementos que más allá de entenderlos única y exclusivamente como una imagen congelada de un momento, deben ser, si quieres, decodificados para comprender a qué se refieren. Sin ir más lejos, en un banquete sorprende que haya, y ahora me referiría al registro inferior, una segregación por sexos. La sociedad egipcia no era una sociedad especialmente patriarcal. De hecho, la línea dinástica venía por la reina principal, era en ese sentido más matriarcal, si quieres. Tampoco es que fuese una sociedad absolutamente igualitaria, por eso la figura de el faraón, pero no lo era. Y por tanto, nos sorprende que únicamente hayan figuras femeninas. En el piso superior, por contra, hay parejas, ¿vale? Pero no solo en este banquete de Nebamón, en todos los banquetes que se han encontrado, jamás aparece ningún niño. Jamás. No hay niños sentados en un banquete, porque en alguno aparecerían. Pueden aparecer en otros espacios, pero no sentados. En un banquete, imagínate el típico simposio griego, ¿qué se hace en un banquete? ¿Qué es lo que tú crees, Iván, que deberíamos encontrar en un banquete, en líneas generales? Se- Encontraríamos diferentes tipos de manjares, de bebidas y ¿Correcto? personajes ligados con la monarquía, con la clase Perfecto, alta. perfecto. Los manjares más o menos los tenemos, pero normalmente la gente en un banquete, ¿qué hace? Come. Comer y ¿Estamos de beber. acuerdo? Y beber. Fíjate que jamás, jamás, jamás vas a encontrar una sola imagen en la que estén directamente comiendo, solamente en época de el atonismo, en el cisma márnico, hay una escena en la que sí, y sería meternos ahora en un berenjenal porque forma parte de un concepto religioso distinto, jamás están consumiendo. Porque si estuviesen comiendo, por efectos de la magia simpática, vas a poner latiguillos cada vez que lo he dicho, esa comida se extinguiría. Con lo cual tiene que estar preparada, pero jamás se va a comer. Además, la comida, si te fijas a la izquierda, se ve, por ejemplo, un ave. Está cruda. No está jamás cocinada, porque es para que se vea claramente qué comida es. A lo mejor si preparases una sopa, un estofado, no se sabría de qué es. Y interesa indicar qué tipo de comida es. Con lo cual, todo es en potencia, todo es deshidratativo, no va a ser así. Has dicho beber, correcto. Si te fijas ahí mismo, esta misma imagen se ve como le ofrece una copa. Pero en ocasiones, esta copa se ve como es una copa más o menos grande, pero la sirvienta de turno lleva un vasito muy pequeño, una jarrita que está a punto de servir. Esta copa con esta jarrita que está a punto de servir es poco útil para que sea la bebida. Si nos imaginamos la situación real, sería cada 2 minutos, perdona, me vuelves a servir, pero serían casi chupitos. No tendría sentido como banquete, ¿de acuerdo? A menos que lo que tú prefieras es que esa jarrita lo que provoque sea potenciar algo en la bebida. Si tiras hacia la derecha, podemos ver cómo en distintas figuras, tanto las de arriba como las de abajo, están oliendo flores de loto, pero un poquito más a la derecha, casi al final, y abajo, en la parte inferior, veis cómo hay una pareja que tiene algo más redondo, ¿no? La última pareja del registro inferior tiene algo redondo cerca de la nariz, ¿lo ves? Eso es el fruto de una persea, ¿vale? Y en otra imagen, si puedes cambiar de imagen e ir al detalle un poquito para que se vea de otra tumba, en casi todas las tumbas aparece el mismo tipo de escena. La primera, exacto, perfecto, esa. La anterior, la que has mostrado antes, em, exactamente. Ves que vuelve a aparecer una figura, es una tumba distinta, pero vuelve a aparecer como le está mostrando esto en la nariz. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque los banquetes representados en el Antiguo Egipto son banquetes de los sentidos, no son banquetes literales. Es decir, lo que hay que hacer es activar
la pérdida de conocimiento en el sentido de transgredir este estado normal para alcanzar un estado, vamos a llamarle extático, vamos a llamar una alteración de los sentidos, que les acerque un poquito más a este otro estadio ontológico que es el de los muertos, ¿no? A esta otra dimensión. Es decir, estos banquetes probablemente se llevaban a cabo, pero la finalidad de estos banquetes, más allá de rememorar al difunto, como podría ser, yo qué sé, el Día de Muertos mexicano, ¿no? Que en honor suyo pues comen y beben hasta límites insospechados, es intentar transgredir estos límites y acercarse mediante un estado de tránsito, un estado de pérdida de conciencia para llegar allí. La flor de loto contiene alcaloides, es narcótica. La persea es narcótica. Los elementos que ponen estas jarritas probablemente llevaban algún tipo de alcaloide que lo que hacían, y esto, la arqueología, cuando se han encontrado algunos restos en las jarritas, se ha podido comprobar, probablemente eran bebidas que alteraban, también había mandrágoras, por ejemplo, que alteraban estos estados de conciencia. Y de hecho, en pocas ocasiones, pero en algunas ocasiones nos han dejado ver momentos de contingencia. Si puedes pasar justo a la otra Y escena, una que observación rápida, Miquel, sí, el hecho de que nunca se dejen nada en el tintero y que la colorimetría de la persea corresponda con sus atuendos, es bastante curioso. sí, y de hecho, estos atuendos en estas se ve poquito, pero a veces se ve como son blancos de lino, pero tienen una parte como si estuviese manchada. Si te fijas, llevan en la cabeza unos conos. Hay una discusión sobre si estos conos de cera eran reales o es un signo semiótico, como cuando en un cómic pones una bombilla para indicar que ha tenido una idea. A lo mejor esto es una indicación semiótica de que se han perfumado. ¿Vale? A lo mejor no iban con el cono como si fuesen así unas modelos, sino se han perfumado. Entonces, este cono, que en la realidad debía existir, aunque aquí no lo lleven, dejaba ir una grasa que caía sobre estos vestidos transparentes y vaporosos y los manchaba. Entonces, a veces, claro, estamos hablando otra vez de 3.000, 2.500 años de tiempo y por tanto puede ser que la propia química, la entrada de los turistas se haya ido variando, puede no, de hecho ha ido Claro. variando los colores, ¿no? Pero sí que es verdad que buscan estas concomitancias cromáticas y además se le suma esta otra asociación, ¿no? Esa es la que te decía. Esto es un fragmento que está en el Museo Reina Elizabeth de Bruselas y tenemos pocos ejemplos, pero los tenemos de la consecuencia. Es decir, este hombre está vomitando. ¿Qué mejor manera de representar que ha entrado en este estado de conciencia alterada mediante una imagen? ¿Cómo representas en un cómic que decía antes? Nosotros lo representaríamos, por ejemplo, indicando como unas líneas en la cabeza que está como medio atontado, ¿no? Ellos lo que representan es lo que sucede. Es decir, ha bebido tanto que ya está, me permites, colocado. Pero no es un colocado, un bebido para fiesta loca. Es porque lo que quieren las tumbas, y con esto cierro, en esa máquina de transformación y de resurrección de las pirámides, lo que quieren es poder transgredir estos límites, estos espacios liminales y poderse acercar al otro mundo, ¿no? Y por tanto estos banquetes no son escenas de vida cotidiana, son elementos desiderativos que te conducirán allí. La típica escena de caza y pesca no es una escena de caza y pesca, sino que está repleta y no tenemos tiempo para ello, pero si pones, y acabaré con esto, esta imagen general, exacto, esta, sí, sí, ves que en la parte superior hay dos figuras que están con la mano alzada, un poquito en el típico arquetipo, y en la parte de en medio se ve como una montañita con dos peces en medio. Esto se puede leer desde un plano puramente literal, como que están en las marismas, están cazando ánades y pescando peces, o mediante todo lo que hemos explicado a lo largo de esta sesión de el vínculo con la escritura, la magia de la representación, los arquetipos, en realidad es una escena, y ahí me vas a tener que creer por la imposibilidad de explicarlo todo, en la que se está representando una intención claramente sexual en el sentido regenerativo. Es decir, la figura de la izquierda está lanzando un bastón de caza a unos ánades, ¿vale? Y esto, en antiguo,
digamos, en la lengua egipcia antigua se pronunciaría algo así como quema sa, es decir, está lanzando a los sa, que son las ánades. Pero esto es una construcción fonética homófona. Quema sa es lanzando o cazando mediante esto a los ánades o es creando hijos. Por tanto, él está cazando, pero en realidad está creando hijos. El de la derecha falta el arpón, en algunas tumbas aparecen y en otras o se ha perdido, no lo tenemos. La figura de la derecha, que de hecho es el mismo, está con la mano alzada y tiene, ves, está como con, parece un huequecito, ¿no? Entre los dedos, porque ahí iría un arpón, y está arponeando el pez que está, o los peces que están en esta montaña de agua. Esto eh, podríamos leerlo como arponeando los peces o nuevamente a nivel fonético, este sechi o setet, que sería el verbo arponear, y net, que sería la tilapia, se podría leer como que está eyaculando sobre el valle sagrado. Y no estamos hablando de prácticas sexuales extrañas y de filias, sino que este eyacular en el valle sagrado en realidad significa que vas a poder regenerar en ese valle. Y este crear hijos estás diciendo que vas a poder perpetuar tu progenie. Con lo cual, estas imágenes tienen una primera capa que podría parecer deportiva, cinegética, pero en realidad tienen una capa interior mucho más valiosa, a la cual se llega mediante esta decodificación semiótica, que lo que está haciendo es subrayar que lo que quieren es mm, proseguir, ¿no? Es decir, generar vida, fecundidad para este más allá. Y por tanto, a pequeña escala es lo mismo que hacían los faraones con sus enormes máquinas de resurrección. No sé si más o menos me he explicado, pero es Wow. un tema muy potente para hacerlo en este pequeño rato, pero al menos para tener un poquito un aperitivo, ¿no? La verdad, Miguel, Miquel, perdón, que ha sido una masterclass. Mm. Ha sido un placer y un privilegio para mí poder gozarla de primera mano y seguro que también para la gente que venga a disfrutar de este vídeo. Me gustaría cerrar, si te parece bien, comentando sobre una excavación, si no me equivoco, que tienes con tu curso. Sí, Si pues, nos quieres contar un poquito. bueno, en la Universidad Autónoma, en nuestro departamento, que es un instituto de estudios del Próximo Oriente Antiguo, como has dicho, en realidad hacemos excavaciones y tenemos una excavación en curso en la zona de Saqqara, la vamos renovando, y es un poco la gran tragedia de la arqueología en general hoy en día, ¿no? Que cuesta, la financiación es lo que más cuesta, las ganas están siempre y la burocracia es lenta, pero lo que hacemos es que desde este instituto pues intentamos hacer mediante micromecenazgos o mediante algunos viajes que hacemos en verano abiertos para que la gente pueda acceder a estos viajes o pueda aportar mediante estas microdonaciones y con ello hacemos la excavación. De modo que si alguno quiere animarse, pues por el bien de la egiptología, bien recibido será. Y si no, por lo menos si hemos acercado un poquito el arte a todos nuestros espectadores, este arte simbólico egipcio habrá sido maravilloso. Vamos a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a la página web para acceder al mecenazgo. Ya sabéis, todo quien quiera animarse, pues bienvenido será. Un placer nuevamente, Miquel, y Para mí espero que también. tengamos pronto una segunda parte. Muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por este maravilloso proyecto que aún le quedan miles de años de curso, ¿no? Así es, muchas gracias a ti. Hasta pronto, Iván. Chao. Adiós.